Las infancias y sus destinos. Esos lugares donde las cosas suceden de otros modos. Oscar Amaya. La infancia ya no se trata de un objeto de análisis, sino de múltiples, porque sus observables rebasan los discursos disciplinares, legales e institucionales. Así, las transformaciones epocales nos autorizan a hablar de infancias, en plural. Las infancias han sido designadas por muchos discursos provenientes de distintas disciplinas: la medicina, la pedagogía, la psicología, la jurisprudencia, todo el mundo sí. Analizar estas concepciones nos sirve para reconocer sus incompletudes, pero abordarlas en tanto órdenes simbólicos atravesados por imaginarios, que sobreviven obstaculizando nuevos modos de ser pensadas en cuanto a lo social. Estas discursividades hacen que tengamos un modo de verlas. La infancia siempre fue pensada en relación, pero nunca en el lugar en donde se da. Allí donde la infancia se sitúa, allí donde la infancia es. Entonces, la pregunta es: ¿dónde se produce la infancia? ¿Dónde se lleva a cabo? Y la infancia parece ser un momento, un espacio, un tiempo, que se lleva a cabo lejos de nosotros. La infancia se lleva a cabo en aquellos lugares que los niños han podido liberar, como una plaza, donde entablan una relación afectuosa y cognitiva muy intensa, donde habitan como iguales, lejos del adultocentrismo. La infancia es un conjunto de discursos, de prácticas que llevamos a cabo con ellos. Esas prácticas hacen que les otorguemos distintas identidades, y por eso es la pluralidad, porque son diferentes órdenes simbólicos que vamos construyendo para poder pensarlos, aunque ellos cambian tanto que no obedecen a nuestras teorías. ¿Cómo pensar la infancia como una edad preescolar o escolar? No hay una teoría de la infancia. Por eso, para repensarla como un objeto múltiple, con múltiples designaciones, el autor designa 8 modos posibles, que incluso algunos son antagónicos, y por esto mismo son interesantes de considerar. La infancia naturalizada. Esto es considerar a la infancia como un hecho dado, inmutable y ahistórico, como de carácter universal, renegando de todos los cambios sociales. Se convierte como en una forma de existencia inferior al adulto. Todos sabemos dónde es la infancia, todos sabemos de qué se trata. La naturalización se traduce en una práctica desubjetivante, porque el adulto interviene fijándole un destino, atribuyéndole un sentido, asignándole una función, un tipo de existencia y un futuro ya previstos. La infancia infantilizada. Esta es una temporada que el adulto deja fluir sin remedio, donde las preguntas son motores para la interpretación del mundo. Este movimiento de infantilización corresponde a épocas modernas y conciben al niño como un ser incompleto y desprotegido, que debe ser resguardado y cuidado, incompletud de la que se encargará la escuela y la familia. Aries dice que la escolarización implica la instauración de un proceso de infantilización que afianza crecientemente las sociedades, produciendo una demarcación y una diferenciación entre el significado de ser niño y el estatuto del adulto, fundando una simetría estructural y una dependencia funcional, no solo en la dimensión pedagógica. La infancia minorizada. Esta infancia tiene que ver con el concepto de menor de edad, de teorías como el derecho y la filosofía. Vemos que el aparato judicial también coloniza la infancia. La infancia que unifica 2 vertientes interpretativas de la ley. La primera, la de protección. La segunda, la de sanción y castigo. Estas prácticas minorizantes niegan la inscripción del sujeto en el tejido social. Estos niños son derivados de instituciones de encierro por ser indigentes, abusados, delincuentes. Se implementan con ellos prácticas de reencauzamiento, resocialización y reinserción, prácticas de minoridad que otorgan la ilusión de estar haciendo todo por ellos, pero por otro lado obstaculizan las prácticas de subjetivación que todos merecen. La infancia medicada. Esta tiene que ver con la patologización de la infancia, que se escribe como una forma de abuso de poder por parte del adulto. Los niños reciben psicofármacos que los mantienen inhibidos, dopados, siendo víctimas de todos los efectos adversos de esas drogas. Estos medicamentos tienen como intención mejorar las conductas y la atención de los niños, lograr buenos rendimientos escolares.
Esto es una domesticación cada vez más extendida que constituyen prácticas que no solo incluyen los medicamentos, sino intervenciones clínicas que los detienen, los adiestran, los desubjetivan. La infancia mediatizada o tecnologizada. Se trata de la conformación de una infancia con una existencia saturada y que tiene que ver con los cambios que ha producido la cultura tecnológica y que representan a la cultura de la globalización, que configura una interacción digitalizada a través de las redes virtuales, mediáticas e informáticas. Crecen con el celular en la mano y frente a pantallas, cuya lógica es la demanda y la satisfacción inmediata. Están rodeados por un flujo incesante y multiforme de estímulos que se realizan como tales a través de los medios, que absorben gran parte de sus intereses y la mayoría de su tiempo. La infancia mercantilizada tiene que ver con la formación del futuro consumidor, pero este se transforma en el actual consumidor. La creciente preponderancia del mercado, con la red de prácticas sociales diferentes a las que había antes, que tenían que ver con el Estado-Nación. El consumo atraviesa la infancia y la toma como público consumidor. Los chicos tienen ahora un poder deciditorio en las compras familiares. Otros ya son consumidores directos porque reciben dinero de sus padres. Este desempeño por parte de los niños es un significante encubridor de un abuso que se efectiviza sobre ellos. Este tipo de subjetividad cancela las necesidades infantiles e instala otra, una descontrolada, la de consumidor. La simetría adulto-niño queda cancelada. La lógica familiar y sus formas de autoridad son reemplazadas por una autoridad del objeto. El consumo es interpelado por los consumidores. La infancia desamparada. Esta se da a partir de la salida de la modernidad, donde se comienza a producir una fuerte transformación de las dos instituciones formadoras de infancia, la escuela y la familia. La familia, que antes era la célula básica de la sociedad y un espacio de primera socialización, cambia radicalmente al cambiar las figuras y funciones paternas y maternas, con lo que se altera la lógica relacional. Caen las figuras de autoridad, de protección y de educación y respeto. Esto sugiere redefinir lo que entendemos como familia, porque se dan la crisis de estas figuras. La escuela del Estado-Nación era subjetivante y así producía ciudadanos y producía infancia mediante la instauración de normas, símbolos, valores que articulaban la vida y la permanencia en una cultura. La escuela moderna está en crisis. En el escenario contemporáneo las figuras de autoridad están resquebrajadas y con la irrupción de la cultura mediática y tecnológica, la época trae consigo el desquebrajamiento de las figuras de autoridad y pone al niño en el peligro de ser autónomo, lo que constituye la peor de las expresiones de las prácticas desubjetivantes. La infancia expulsada. La expulsión social de la infancia produce niños y niñas desexistentes, puesto que la indiferencia social que transitan, aunque los veamos por todos lados, no tienen voz ni derechos, son despojados del estatuto de sujeto. Esto se materializa también en la explotación laboral o en la esclavitud. Es una infancia destituida de su condición de tal, que tiene ciertos rasgos y características, estrategias de supervivencia cuasi legales, falta de escolarización, desprotección social de las instituciones de amparo y precarización de los lazos familiares. No es una infancia abandonada, es expulsada. ¿Y qué pasa aquí con los derechos del niño? Estas prácticas de expulsión es donde más claramente puede observarse la desubjetivación, la destitución del sujeto y la instauración de un resto. Por lo tanto, no podemos hablar de un objeto de análisis. Tenemos que hablar de múltiples, porque poseer distintos observables, esos modos diversos en que la infancia ha sido pensada se transforman en un conjunto de estigmas, en su mayoría denigratorios. Muestran a la infancia como un lugar del no ser. Es un lugar
que hay que llenarlo con algo, de saberes, de buenas calificaciones, de buena conducta, para que el día de mañana sean alguien. Y eso es un avasallamiento por parte del adulto. Hay que aprender a mirar y escuchar de otros modos, librarnos de los estereotipos para poder agujerear el sentido común.